conozca la ley. ¿Qué nos iba a decir ya rápidamente? Porque esta es la última parte del programa y quisiera cerrar con todas las ideas para todos, ¿sí? En el caso del planteamiento anterior del compañero, decía que el gobierno ha recortado el presupuesto universitario. Hay que desmentir esa política. Primero porque el mandato constitucional establece que el 7% del presupuesto nacional se va hacia el tema de educación. Y en el caso de las universidades se incrementó el presupuesto del año 2008 al 2009. Y la matrícula creció un 3%. Nosotros hemos ido al Consejo Universitario que se cumple el mandato constitucional de la democracia participativa y que se cambia la política de los grupos políticos que actualmente administra la universidad, en el caso de los Maldonados, para que se cambie. Ellos no son autoridades ya. Bueno, pero son el grupo político que manipula actualmente la autoridad universitaria, porque Jesse manifestó en una entrevista de Carabobeño que pertenece a ese grupo político, ¿ok? Y nosotros queremos, la política de nosotros es que se cambie la política de Cabilla por el Cemento por la participación. Además, la política emanada del Ministerio de Educación Superior es que se respete las progresiones estudiantiles y los gastos de nómina de la universidad. Por eso, y a su vez, desmontar esa campaña que el gobierno es enemigo de la autonomía universitaria, quien establece en su artículo 109, la autonomía universitaria es la Constitución y fue promulgada por sectores del gobierno nacional. A su vez, hay otro ejemplo, quien le devuelve el Jardín Botánico a la Universidad Central de Venezuela es el gobierno del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, profesora, ya que estamos cerrando el programa, me gustaría que proponerle que se abra un nuevo debate con respecto a lo que es el presupuesto universitario de la universidad como tal, pero como ahora lo que nos concierne es la ley de educación, yo creo que los quiero dejar a ustedes con una pregunta y una reflexión, que es lo que realmente como educadores es nuestro deber, ¿no? Yo creo que nosotros nacimos en democracia y a la democracia nos debemos porque ese es el legado de nuestros abuelos y de nuestros padres. Y la educación que se imparte en este país debe estar enmarcada dentro de los valores democráticos, dentro de los valores de la solidaridad, que ya están establecidos además dentro de la Constitución y dentro de la ley orgánica. Entonces yo lo quiero dejar con la siguiente reflexión. Ustedes llegaron a la universidad a través de la educación que hoy ustedes dicen que está viciada, que está maltratada, pero vean el detrimento, realmente en qué viene ese detrimento. ¿Es un problema social o es un problema político? Ustedes tienen que empezar a reflexionar si de verdad el problema de la educación se resuelve con una ley o si se resuelve realmente porque empecemos en este país a respetarnos, a dialogar y a ejercer o a generar esos espacios de diálogo y de discusión que este gobierno hasta ahora ha cerrado, ha tratado de cercenar. Como demócratas, nosotros llamamos también al pueblo carabobeño, al pueblo venezolano que se pronuncie con respecto a esta ley, porque lo que está en juego es el futuro de las nuevas generaciones. Ya nosotros fuimos educados, gracias a Dios, en democracia, y gracias a esto, pues pudimos ingresar a las casas de estudio a las que pertenecemos, y es gracias a esto también que podemos pertenecer a las ideologías y podemos disentir y podemos discernir como lo hacemos hoy. Y es precisamente por eso que llamamos a la defensa de esos valores democráticos que nos dejaron como legados nuestros padres y nuestros abuelos, y ese es el llamado pues de la alternativa democrática. Bueno, para cerrar y decirles a los carabeños, aquí hay dos posiciones encontradas, dos visiones de país, una visión conservadora, vuelvo y lo repito, y una visión de renovación, ¿no? Es la visión de creer que el modelo democrático antiguo, ¿no? Ese modelo social burgués es el modelo que tiene que seguir imperando en nuestra sociedad, ¿no? Y esa es la discusión de las grandes mayorías que fueron oprimidas. Bueno, son las posiciones de élite, por eso nosotros hablamos de las democracias liberales, las democracias de élite y las democracias de pueblo. Nosotros como pueblo creemos, y este es un gobierno que le ha dado la voz al pueblo y que el pueblo ha sido el que ha determinado cuál es la visión de país que quiere. Y en ese sentido nosotros le decimos al pueblo, es necesaria una ley de educación nueva para generar un mejor país. La democracia que en este país se vive es una democracia plena hoy por hoy, porque mientras en los años anteriores se les cernaba la posibilidad real de que los estudiantes hablaran, los estudiantes se manifestaran públicamente y no fueran torturados por los organismos de represión del Estado, hoy por hoy vemos como el movimiento estudiantil está en la calle, sigue en la calle defendiendo desde cualquier visión que se vea. Y eso es muestra de que en este país se sigue viviendo en democracia y una democracia real y efectiva, mi compañero. Para cerrar, pienso que la educación participativa, protagónica y que atiende al Estado y al pueblo venezolano tiene que existir de uno u otro sector. Yo pienso que la educación es partícipe de la estructura de la formación y enriquecimiento del Estado, porque la riqueza de un país está en su gente, en gente formada, capacitada, muy profesional
y sintiéndose capaz de construir mejores bases para organizar el Estado como se debe y no en el detrimento del crecimiento entrópico, del desorden que tenemos día a día. Yo acompaño en la posición de mi compañera Tania, ya hacemos un llamado al pueblo carabobeño, hacemos un llamado al Estado venezolano, a la gente en los barrios, en los caseríos, en las urbanizaciones, en la alta y baja esfera de nuestro país, para que se una a la discusión política y entre de una vez por todas y se entienda que el problema de la educación no es un problema político, es un problema social, es un problema que va en decadencia, un problema que atañe a muchos sectores, un problema que nos eliminará la delincuencia, un problema que nos hará ser mejores ciudadanos y cada día haremos y queremos hacer cumplir la Constitución y no violarla y defender ciertos espacios y la participación política en sectores gubernamentales, en espacios cerrados, en espacios que se monopolizan en el Estado y que no son parte de la sociedad porque tienen el poder acumulado pues con los recursos y que el pueblo se encuentra en un abismo, cada vez en más pobreza, con disminución y deserción escolar y en las universidades nosotros encargados de hacer crecer este país. Bueno, nosotros por cuestiones de tiempo tenemos que terminar. Nosotros queremos llevarlos a ustedes por las posiciones de los estudiantes, pero antes quiero decirles, para dejar mi posición, yo sí estoy de acuerdo en que debe haber un cambio de leyes, porque por supuesto la ley de 1982 pues hay que cambiarla. Lo que pasa es que ese cambio de ley debe darse desde el punto de vista como demócrata, en que todos podamos participar. Lamentablemente unos dicen que sí, otros dicen que no, pero si hay que evaluarnos, eso estamos totalmente de acuerdo, en eso lo comparto la ley, hay que evaluarse, no evaluar para perseguir, sino evaluar para mejorar. Y sí creo en la democracia, creo en la participación y lamentablemente una ley centralista no permite la libertad dentro de lo que son los espacios universitarios, porque esta ley es centralista, ustedes saben que es así. Esa es mi posición y ya todo el mundo la conoce. Así que padres organizados ya saben. Esa es mi posición y tenemos que respetarnos por lo menos. Se respeta. No la compartimos, pero se respeta. Claro, como en un país democrático que estamos. Claro, no. De libre pensamiento. Que no somos socialistas del siglo XXI, pero no sé todavía qué es eso. Si alguien lo sabe, por favor. La ley establece el libre pensamiento. Es el modelo económico del socialismo al comunismo absurdo. Permíteme, Tito, la democracia participativa la implementó fue este presidente. Y gracias a este gobierno hay democracia y una cultura política en nuestro pueblo. Y eso es lo que ha permitido que este país genere desarrollo, ese conocimiento y esa cultura. Es un proceso de construcción al que vamos alcanzando, compartimos de buena visión y que vamos a liderizar. Bueno, nosotros no sé, sabemos, nosotros queremos decirle que haz más productiva tu vida laboral. Esa oportunidad te la da el CIATE, así que si usted no lo acepta en las misiones porque no en el PSV, váyase para el CIATE, que allí están las ventajas competitivas, están los programas avalados por la Universidad de Carabobo, los contenidos son actualizados, usted está en Valencia y está en el estado Aragua. El CIATE te da esa posibilidad y en forma democrática. Amigos, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes, amigos del mundo, ya saben, donde estamos en contacto a través de encuentroacadémico@hotmail.com. Chao.